Hace años que estudié el libro de Ninsowish, Mi Sistema, uno de los favoritos de Petrosian, que también Ninsowish tiene la práctica de Mi Sistema, el bloqueo y algunos otros libros que, bueno, no recuerdo bien, pero que se pueden estudiar perfectamente. Recuerdo que la práctica de Mi Sistema la estudié, era con el sistema descriptivo en un libro que tenía allá en Cuba y fue fructífero, un libro muy bien explicado que iremos viendo también por aquí en este tablero de madera. Y lo estoy haciendo o lo voy a hacer así debido a que en esa época era con el material con que yo estudiaba. Así que voy a intentar por todos los medios de trasladarme a esa época y transmitirle a algunos aficionados los conceptos estos de Ninsowish. Comenzaremos con lo que él le llama el avance sin peones, quiere decir el desarrollo de piezas hacia el centro, pero sin tener peones controlando el mismo. Él pone el siguiente ejemplo y lo menciona como el fracaso de un avance sin peones y se ilustra en esta partida o en este fragmento de partida de apertura donde juega caballo a F3, caballo C6, E3. Una apertura y defensa bastante poco usual, pero lo que él quiere demostrar es precisamente lo siguiente. Las blancas después de E3 reciben como respuesta E5. Las negras ocupan el centro. Las blancas continúan con lo que a veces nos enseñan, desarrollar primeramente los caballos hacia el centro, al igual que hacen las negras con caballo F6 después de caballo C3 de las blancas. Y ahora a lo que él se refiere es el avance de piezas sobre hacia el centro, pero sin tener peones. Aquí lo correcto es haber tenido el peón en E4 para desarrollar este alfil, puesto que ahora estando el peón en E3, las negras sencillamente ocupan el centro con D5 y obtienen un fuerte centro con dos peones en E5 y en D5, apoyado bien por ambos caballos. Las blancas, por ejemplo, retroceden su alfil a B3. En este caso, me imagino o pienso que sea mucho mejor clavar el caballo. Él no lo explica aquí, pero vendría con el alfil a B5, sería un movimiento algo mejor para atacar el peón de E5. Pero el ejemplo que pone es alfil B3 y ahora dice, plantea Ninsowish que esto es una pieza movida dos veces en la apertura, que en principio es malo. Así que ahora las negras pueden o bien jugar D4 y las blancas están en una posición incómoda, a menos desde el punto de vista del jugador con poca experiencia en la lucha. También él plantea que puede jugar E4, con lo cual el dominio central de las negras es bastante incómodo para las blancas. Veamos ahora otro ejemplo que él pone en su libro, donde mostraremos los conceptos y principios que él plantea. Por ejemplo, aquí él pone una partida de Ninsowish contra un aficionado, donde Ninsowish tiene el peón en A3 y la torre esta la ha regalado. Así jugaban muchas veces en esa época contra jugadores inferiores. Y él plantea este como otro ejemplo de avance en el centro sin peones. La partida comenzó por parte de Ninsowish con E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Todo normal, una apertura italiana, alfil C4 y alfil C5. Sigue con C3. Ninsowish va
a por el centro con este movimiento, el adversario juega caballo F6. Todo esto es teórico, pero con la torre blanca en A1. Observaremos cómo las blancas obtienen un fuerte centro de peones con D4. Ahora viene E5 por D4, C por D4. En las líneas teóricas, con la torre en A1 y el peón en A2, las negras tienen una ganancia de tiempo con el jaque y no permiten lo que ocurre en este ejemplo de Ninšović, donde las negras han perdido ahora el centro y además, al no tener la jugada D6, permiten demasiada movilidad del centro de las blancas. Por lo tanto, su desarrollo puede describirse con razón como sin peones, o más estrictamente sin peones. Después de la jugada alfil B6, continuó D5. Claramente que aquí sabemos que está jugando contra un aficionado que al tener una torre de ventaja podría hacer cualquier otra jugada mucho mejor que lo que hizo en el juego. Después de D5, él decidió retirar el caballo a E7, E5 y caballo E4. El aficionado claramente se nota con una ventaja de una torre, desarrollo de 3 piezas, y ahora el caballo está atacando el peón de F2 conjuntamente con el alfil. Pero Ninšović, aprovechando su centro, juega D6, C por D6, E por D6. Y ahora el pobre aficionado continúa con caballo por F2. Claramente que el desnivel entre Ninšović y el aficionado es bastante. Esto ocurrió en 1927 y está comentado por Ninšović. Continuó entonces ante el ataque de la dama y la torre con la jugada dama B3. Y las negras, completamente atrapadas por el peón de D6, sucumben al asalto enemigo en unos pocos movimientos, a pesar de tener una torre extra, la de A1. Él continuó además capturando la segunda torre con caballo por H1, alfil por F7 jaque, rey F8 y ahora sigue la clavada alfil G5 que le garantiza a las blancas la ganancia de la dama o mate. En este momento las negras abandonaron. Este fue un ejemplo que puso Ninšović en su libro, el segundo libro de Mi Sistema. Vamos a ver otro ejemplo más que él pone. No detengo el vídeo porque estoy haciéndolo como en la época en que yo estudiaba el ajedrez. No tenía el vídeo, podría hacerlo. Aunque después, cuando lo edite, puedo sencillamente esta parte de reorganización de las piezas tranquilamente eliminarlo. Pero lo más importante es que me estoy trasladando a la época en que yo estudiaba ajedrez con este tipo de tablero. Veamos este otro ejemplo que es entre Ninšović y Ninšović, un ejemplo propio de él, donde él titula esto Victoria típica de tiempo, con las ganancias de tiempo en el desarrollo. Dice Ninšović, si estuviera corriendo una carrera con alguien, sería, por decirlo menos, inoportuno si despreciara un tiempo valioso, por ejemplo, frotándome la suciedad de la nariz, aunque no se debe considerar que culpe a esa operación en sí misma. Sin embargo, si puedo inducir a mi oponente a perder el tiempo mediante una acción similar, obtendría una ventaja en el desarrollo sobre él. Se refiere
al avance durante la carrera. Movimientos inútiles durante una carrera permitirían que el adversario nos adelante, o si logramos nosotros que el contrario cometa ese error de tiempo, esa pérdida de tiempo, adelantaríamos nosotros. Continúa Ninsowish que el movimiento repetido de una misma pieza hacia adelante, avanzándola hacia el centro, y hacia atrás, quiere decir hacia adelante y hacia atrás, se consideraría una acción de este tipo, de pérdida de tiempo. En consecuencia, obligamos a nuestro oponente a perder tiempo si realizamos un movimiento de desarrollo que al mismo tiempo ataca una pieza que ya se ha movido. Esta situación es muy típica después de la jugada E4 y las negras juegan D5, la conocida actualmente defensa escandinava, donde las blancas juegan E por D5, dama por D5 y las blancas ganan un tiempo con caballo C3. Sabemos en la actualidad que esta pérdida de tiempo de la dama no es muy significativa. Aquí existe ya mucha teoría donde las negras pueden retirar su dama a A5, a D8, que era la más antigua, e incluso la más actual con dama D6. Esto no es de Ninsowish, esto lo exponemos nosotros como conocimiento para los aficionados. Así que ahora vayamos a otro ejemplo de Ninsowish, donde aquí es lo que quiere demostrar es precisamente en este ejemplo que hemos visto la pérdida de tiempo con la dama. Pero veamos otro ejemplo del mismo Ninsowish, donde expone ya que es un ejemplo de maniobra compuesta. Él plantea, la maniobra compuesta que acabamos de esbozar es una de las de mayor valor para el estudiante, y procedemos a dar algunos ejemplos más. Por ejemplo, menciona él, se refiere tal vez a lo de las pérdidas de tiempo. Vamos a ver. Él pone el ejemplo de 4, D5, C4, y ahora las negras defienden o sobreprotegen el peón de D5 con caballo F6 y las negras reciben por respuesta C por D5. Y ahora surgen dos variantes. Por ejemplo, Ninsowish plantea, esto se refiere precisamente a la ganancia de tiempo, pero él lo califica como maniobra compuesta. Por ejemplo, después de C por D5 puede venir dama por D5. Entonces, en este caso, las blancas sencillamente desarrollan su caballo a C3. Como en el ejemplo de la escandinava, las blancas ganan un tiempo en el desarrollo. Así como en lugar de capturar el peón con la dama, lo hacen con el caballo. Entonces, caballo por D5 es respondido con E4. De modo que en cualquier caso, las blancas con su cuarta jugada habrán realizado una jugada de desarrollo de pleno valor, a la que las negras se verán obligadas a responder deambulando, en el primer caso con la dama y en el segundo caso con el caballo, irse a otra posición, regresar a su posición de F6 o a B6, etc. Continúa Ninsowish, pero tal vez el principiante pueda decir en su corazón, ¿por qué las negras deberían recuperar la captura? Se referirá a la captura del peón. Continúa él. Muchos hábiles hombres de negocios muestran en el ajedrez una delicadeza de sentimiento totalmente antinatural y no la recuperan. Pero el maestro desgraciadamente sabe que está bajo coacción. No hay remedio para ello. Debe recuperarla. Se refiere al peón, al material que se ha entregado, etc. De lo contrario, se perturbaría el equilibrio material en el centro. De hecho,
de que esto sea obligatorio se deduce que la captura retrasa, al menos por el momento, el desarrollo del enemigo, excepto en el caso en que la recaptura pueda realizarse con lo que es al mismo tiempo un movimiento de desarrollo. Así que, en este caso, como en el gambito dama, en este último párrafo, como en el gambito de la dama, donde las blancas recapturan el peón de C4, un gambito dama aceptado, sin pérdida de tiempo. Ahora aquí está claro lo que él plantea. Esta defensa ha permitido a las blancas ocupar el centro con los dos peones cuando captura con el caballo, y en el segundo caso, en el primer caso, cuando captura con la dama, ganar tiempo con el caballo en C3. Veamos entonces otro ejemplo de maniobra compuesta, que él le llama la número 2, donde las blancas inician el juego con E4, E5 y F4, un gambito de rey. Las negras responden con caballo F6, F por E5, plantea que esta es la jugada correcta, y ahora caballo por E4. Movimiento forzado, de lo contrario las negras tendrían un peón menos y no tendrían equivalente para recuperar, por lo tanto es necesario capturar este peón porque, como él dice, se quedarían con un peón menos. Además, el caballo, al estar amenazado, tendría que ir a otro lugar. Y entonces Ninsowish desarrolla el caballo a F3 y plantea que esa jugada es necesaria para evitar el jaque con la dama en H4. Así que el caballo se desarrolla F3, evita dama H4 y sobreprotege, esto lo planteo, el peón de E5. Las negras continúan con caballo C6. El blanco continúa con D3. El complemento lógico del cambio que se realizó en el tercer movimiento con F por E5, caballo C5 y ahora D4. Nuevamente caballo E4, D5 y caballo B8. Las blancas ahora tienen la oportunidad de ganar más tiempo, ya sea con alfil D3 o caballo DB a D2. Esta última contingencia debe sopesarse cuidadosamente. El cambio del devorador de tiempo, que es el caballo D4, como le llamaba Ninsowish, el devorador de tiempo porque se mueve mucho. Este caballo se ha movido a F6, a E4, a C5 y vuelve a E4. Y entonces plantea el cambio del devorador de tiempo caballo E4 por el recién nacido caballo D2 significa pérdida de tiempo para las negras, ya que con la desaparición del caballo desaparecerán también los tiempos consumidos por él. No habrá nada en el tablero que mostrarles. Cuando un granjero pierde un lechón a causa de una enfermedad, llora no solo por el cerdito, sino también por la buena comida que ha apostado por él. Seguimos con otro ejemplo más para finalizar este nuevo vídeo de prueba de estudio de mi traslado a la juventud, donde Ninsowish plantea una maniobra intermeso, una maniobra de intermedio. Así que regresamos a colocar nuestras piezas en el tablero en su posición inicial y comenzamos. Es posible un intermeso en la maniobra, intercambio con ganancia de tiempo. Ninsowish pone este ejemplo: E4, E5, nuevamente un gambito de rey, F4 y esta vez D5,
el contragambito Fallberg. Continúa el blanco con E por D5 y dama por D5. Esta jugada evidentemente no es la mejor. Esto ya es fuera de lo de Ninšović. Lo correcto es, en este caso, E4 y también la captura E por F4, que son perfectamente jugables. Pero no así el dama por D5, que lo pone Ninšović como ejemplo de ganancia de tiempo con caballo C3 y dama E6. La maniobra del cambio F por E5 entra en consideración para las blancas, ya que la casilla E5 debe considerarse como un lugar expuesto para la dama negra. Sin embargo, después de F por E5, dama por E5 jaque, las blancas no pueden hacer uso de la posición de la dama negra. En realidad, sin embargo, el cheque o el jaque de la reina de la dama solo puede considerarse como un intermedio. Él se refiere a esta captura y ahora dama por E5 jaque. Las blancas simplemente juegan ahora alfil E2. Él plantea que aún es más fuerte jugar directamente dama E2 y después ganando tiempo después de esta jugada alfil E2 ganar tiempos con D4 o caballo F3. Las negras a la jugada alfil E2 responden con alfil G4 y ahora D4. Ahora plantea, y aquí debemos tener en cuenta que no se gana tiempo con el desarrollo caballo F3 debido a la captura alfil por F3 y es necesario retomar con el peón, con lo cual la dama permanece en el centro y la estructura de peones de las blancas ha sido dañada, sin importar en este caso que las blancas tengan la pareja de alfiles. Por esa razón, la jugada correcta en este momento para ganar tiempo es D4, una jugada intermedia. Después de alfil por E2, caballo de G por E2, dama E6, enroque. Las blancas ahora tienen 5 tiempos hacia 5 tiempos a su favor. 5 tiempos a cambio de las pérdidas de tiempo de la dama. Quiere decir que a favor de las blancas están estos tiempos. 5 tiempos. Tanto los caballos como las torres están desarrolladas, o al menos la torre de F1. Comento. El peón ocupa el centro y el rey está a salvo, bien enrocado. Mientras que las negras solo pueden mostrar un tiempo visible, la dama en E6. Incluso este ritmo se perderá más tarde, este tiempo se perderá más tarde de forma doble o incluso triplemente, ya que la dama tendrá que cambiar de posición más de una vez. Será ahuyentada, por ejemplo, en algunos momentos con caballo F4, en otros momentos con caballo E4, etcétera, es lo que plantea Ninšović. De modo que la ventaja de las blancas equivale a al menos 5 tiempos. Intercambio o intermeso, ganancia de tiempo. El intercambio y la ganancia de tiempo están relacionados. El intermeso no altera en nada. Quiere decir que el intermedio, donde hacen las negras la captura en E5 con jaque, no altera en nada la ganancia de tiempo de las blancas, que debido al desarrollo que hemos visto o que no ha mostrado Ninšović, han ganado mucho tiempo. En otro vídeo de este tipo que seguiré realizando, no solamente de mi sistema, sino también de partidas de Ninšović, de el bloqueo, de la práctica de mi sistema, etcétera,
iremos exponiendo también de esta forma las partidas en el tablero de madera, porque bueno, deseo recordar la juventud, mi infancia, adolescencia y juventud cuando estudiaba con estas piezas. Espero que le haya sido de utilidad, sobre todo a los aficionados, aquellos que comienzan y que lo hayan disfrutado. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!